Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Guardia nocturna. Testimonio de Luisa Romero, enfermera titulada del Hospital General Dr. Valentín Gómez Farías, Jalisco. Tengo 35 años, 14 de ellos invertidos en pasillos donde la luz blanca nunca se apaga y el tiempo parece estancarse entre alarmas de monitores. He preparado este relato porque todavía hay quien piensa que los hospitales son lugares de certezas científicas, ajenos a lo inexplicable. Yo también lo creía hasta la madrugada del 18 de agosto de 2021, cuando comprendí que el dolor, y lo que deja atrás, puede abrir grietas que nada en el manual de procedimientos enseña a cerrar. Rindo mi testimonio con nombres y fechas exactos. Cualquiera puede revisar los archivos de guardias, aunque dudo que allí figure todo lo que vimos esa noche las dos enfermeras asignadas a la sala 7. La sala 7 es la de pacientes quemados. A diferencia de las otras salas, el aire huele a desinfectante ácido y a piel tratada con sulfadiazina. Esa noche éramos solo Alma, enfermera de turno intermedio, y yo, porque la plantilla llevaba meses incompleta. El ingreso más reciente era Daniel Aguirre, un muchacho de 20 años que sufrió un accidente con gasolina en la cochera de su casa. Había llegado 2 días antes con el 60% del cuerpo lesionado. El médico intensivista nos advirtió que su pronóstico era reservado, pero Daniel se aferraba a cada inhalación con una voluntad que nos conmovía. Antes de empezar ronda, Alma me contó que la familia dormía en el pasillo, convencida de que bastaba rezar fuerte para que él amaneciera mejor. Comencé el recuento de curaciones a las 0:10. Verifiqué vendajes, pasé esponjas estériles, ajusté analgesia. A la 1:40 todo estaba dentro de los parámetros, saturación estable, presión limítrofe. Regresé a la central de enfermería a registrar signos. Fue entonces cuando la campanilla de llamada interna se encendió en la miniatura con el número 7B, la cama de Daniel. Lo raro no fue el llamado. Los pacientes quemados se inquietan por dolor o pesadillas, sino que el botón requería fuerza en los dedos y Daniel tenía las manos enlistonadas. Miré a Alma, su ceño se frunció. Tomé la lámpara portátil y volvimos juntas. El monitor marcaba 98 latidos por minuto, alza respecto de los 82 previos. Daniel respiraba entrecortado, ojos abiertos, pupilas muy dilatadas. Murmuraba mi nombre, sin apodo ni gafete a la vista, como si me conociera de otro sitio. Luisa, ayúdame, me está hablando. Le pedí que se calmara, revisé el vendaje abdominal. No sangraba. En vez de quejarse por el dolor físico, señalaba hacia el cubículo contiguo, vacío desde hacía semanas porque lo habían desinfectado tras un deceso por septicemia. Giré la lámpara, nada salvo cortinas plegadas y la camilla limpia. Entonces Daniel soltó un grito que me heló, ahí está otra vez. La piel sana le empalideció, el monitor se disparó a 120. Alma corrió a preparar midazolam, yo me acerqué al cubículo. Cuando apoyé la mano en la cortina, sentí un tirón leve, como si alguien al otro lado intentara evitar que la descorriera. Juro que por un segundo creí escuchar respiración agitada, pero no provenía de Daniel ni de Alma, parecía al ras del piso, como la bocanada breve de quien aguanta dolor para no gemir. Deslicé la tela con cuidado y examiné la camilla, impecable. Sin embargo, la barandilla mostraba marcas recientes de presión, como huellas dactilares hundidas en polvo desinfectante rosa que las afanadoras esparcen al final del turno. Llamé por radioseguridad para que revisaran la puerta trasera, tardarían 10 minutos. Administramos midazolam, la frecuencia cardíaca bajó a 100. Creí que todo quedaría en un episodio de delirio por dolor, pero al volver a la central observé que la hoja de signos vitales de Daniel, la que acababa de llenar, aparecía salpicada con gotitas marrones. Olían a yodo viejo. Al levantarla descubrí debajo una nota en bolígrafo negro, no dejes que se acerque. Lo extraño era que la letra coincidía con la de Alma, lo supe porque compartimos el mismo estilo de cifra en los 6. Cuando se lo mostré, palideció. No la había escrito. A las 2:22 la lámpara del pasillo vaciló y quedó fija en un parpadeo tenue. Mientras intentábamos ajustarla, se activó la alarma de saturación. Daniel descendía a 88% pese al oxígeno al 50%. Corrimos.
Encontramos la sábana deslizada hasta su cintura, como si alguien la hubiese retirado con cuidado quirúrgico. El vendaje torácico, intacto 10 minutos antes, estaba abierto en canal. Los bordes de gasa se veían levantados con una precisión imposible para unas manos vendadas. Tragué saliva, la incisión quirúrgica lucía expuesta y el catéter central se había desplazado 3 centímetros. Alma retomó la presión a mano, yo reinstalé el parche. Daniel, medio sedado, murmuró, es la enfermera del turno que murió. No teníamos registros de fallecimientos de personal en el hospital, pero sí existía una historia que las veteranas comentaban en voz baja, la de Martina, enfermera que se suicidó en 2014 tras perder a su hijo en un incendio doméstico, precisamente en la sala 7. Pasadas las 3 llegaron 2 guardias. Revisaron cámaras, no hallaron intrusos. Sin embargo, captaron algo extraño. A las 1:37, el ángulo que apunta a la puerta de sala 7 mostró una figura humana con cofia y uniforme blancos entrando despacio. El problema es que desde 2019 ninguna enfermera del Gómez Farías usa cofia. El hospital adoptó gorros quirófano. Solicitamos pausa en el video para ampliar. La imagen, aunque granulada, permitía distinguir la insignia bordada antigua, cruz roja dentro de un círculo azul, que desapareció del uniforme tras la reforma de imagen de 2015. Cuando pedimos seguir la secuencia, la figura se desvaneció a mitad de pasillo, no había puerta adyacente ni recoveco donde esconderse. Los guardias sugirieron que el sistema tenía fallos, nosotras sabíamos que el sistema acababa de ser actualizado. Pedimos al jefe de servicio el traslado de Daniel Ausín, pero todo estaba saturado. Nos ordenaron mantenerlo estabilizado donde estaba. Alma colocó una medalla de San Camilo de Lelis en la cabecera. No soy devota, pero esa noche acepté cualquier ayuda. Reanudamos rondas cada 15 minutos. A las 3:45, mientras cambiaba solución salina, escuché un tintineo. El tensiómetro de mesa, metálico, rodó desde la charola hasta el suelo, sin que nadie lo tocara. Al agacharme percibí un roce de tela en mi hombro. Giré, nadie. Sin embargo, el termómetro infrarrojo apareció metido en el bolsillo de mi filipina. Lo había dejado en la central. Daniel siguió inestable, presión bajaba a 90/60, fiebre de 38.5 grados centígrados pese a analgésicos. Cada vez que cerraba los ojos, murmuraba frases entrecortadas, dice que ya no duele, quiere terminar el vendaje, va a ponerme crema. Alma me pidió que anotara todo para la nota de evolución. Mientras escribía, sentimos olor súbito a algodón quemado, idéntico al presente en salas de esterilización, pero las resistencias estaban apagadas. Abrimos la puerta un instante para ventilar, el pasillo estaba limpio, salvo por una huella húmeda que no estaba antes, forma de zapato femenino antiguo, tacón grueso, tamaño pequeño. Se perdía unos metros adelante, bajo el letrero de suministros material estéril, bodega clausurada desde el sismo de 2017. A las 4:12 la crisis llegó. El monitor emitió una señal de fibrilación ventricular. Iniciamos protocolo, masaje cardíaco, amiodarona, desfibrilador. Durante las maniobras, Alma notó algo que a mí me costó asimilar. Las vendas que desechábamos al romper el vendaje torácico volvían a aparecer plegadas sobre la mesa auxiliar, como listas para uso. En medio del caos no podía detenerme a razonar, pero las puse dentro del contenedor rojo de residuos. Cada vez que volteaba, había más. Sentí pánico verdadero cuando una de esas tiras se desenrolló sola y quedó colgando, como si alguien invisible la sostuviera. Daniel recuperó pulso tras el tercer choque, saturación al 92. En cuanto abrió los ojos, pronunció, ya se fue, gracias. La calma duró minutos. A las 4:38 se produjo un apagón parcial, saltaron los breakers de la mitad del piso. Nos quedamos con iluminación de emergencia. La lámpara sobre la cama 7B parpadeaba. Fue ahí cuando Alma, temblando, señaló la bodega clausurada, la puerta, costumbre atascada, estaba ahora entreabierta pese a la cinta de precaución intacta. Parecía invitarnos. Le respondí con otro gesto, si queríamos terminar aquella pesadilla, debíamos verificar. Llevé el estetoscopio como excusa de que seguía en ronda. Cruzamos el pasillo. El olor a formol se mezclaba con algo rancio, como yeso húmedo.
Empujé despacio. Dentro, los anaqueles mostraban cajas vetustas, vendas caducadas y en un rincón un uniforme blanco con cofia colgado de un gancho. Bajo la prenda, un bote de óxido con nombre escrito en plumón, Martina G. Revisé la fecha, agosto de 2014. En el piso había una carpeta amarillenta, de archivo muerto. Contenía una carta de renuncia sin firma y un reporte de incidente, quemaduras por retirar depósito de gas defectuoso en su departamento. Al reverso, una nota manuscrita, la experiencia del dolor se mitiga con curación correcta. Entendí el patrón, la supuesta presencia seguía protocolos de enfermería porque en vida fue obsesivamente meticulosa. Quizá, de algún modo irracional, pretendía atender a Daniel como su última oportunidad de redención. Respiré hondo y coloqué el uniforme dentro de una bolsa biosegura. Entonces sentí un empujón tibio en la espalda, un impulso que me sacó del cuarto. Al cerrar, la luz del pasillo volvió a su intensidad total, el corte eléctrico terminó. Regresamos con Daniel, dormía con la respiración más tranquila desde que inició el turno. Se mantuvo estable hasta el relevo de las 7. Al entregar la guardia, omitimos detalles sobrenaturales, redactamos que hubo fallo eléctrico, material fuera de sitio y probable delirio agudo del paciente. Aún así, anexé en los comentarios que recomiendo sellar la bodega y trasladar materiales obsoletos al archivo central. El jefe de servicio levantó ceja, pero firmó. Una semana después, Daniel fue dado de alta a piso regular y, a los 20 días, regresó a casa con injertos exitosos. Poco antes de su egreso, pidió vernos. Me dijo que durante la fibrilación sintió que una mujer sostenía su mano y le aplicaba pomada fría en las heridas, repitiendo, «Aguanta, muchachito, esto pasará». Describió su voz como dulce y muy triste. También relató haber visto una luz azul parpadeante, color idéntico al de los antiguos cloradores quirúrgicos, flotando encima de su pecho antes de recuperar el pulso. No quise influir en su recuerdo, solo asentí. Desde entonces, cada vez que paso frente a la sala 7 en turno nocturno, compruebo instintivamente que la puerta de la bodega clausurada permanezca sellada. Sin embargo, cuando abro la libreta de signos, hallo a menudo las iniciales MG garabateadas en la esquina inferior, como si alguien revisara que registremos todo correctamente. No he vuelto a mencionar a Martina con los nuevos internos, temo que el poder del relato atraiga lo que quizás solo pide reconocimiento. Aún así, conservo la medalla de San Camilo en el bolsillo. No por fe, sino porque entendí que en este oficio la ciencia coexiste con áreas donde la lógica no alcanza. Cuando la mano de un paciente se enfría a las 4 de la mañana y debes decidir entre chocar o ceder, a veces un gesto, incluso de quien ya no pertenece al turno de vivos, puede inclinar la balanza. Cierro aquí, segura de dos cosas. Primero, que Daniel vive gracias a un esfuerzo conjunto que incluyó algo que no figura en ninguna nómina. Segundo, que una enfermera puede seguir cumpliendo su vocación más allá del momento en que dejan de latirle las arterias. Mi obligación moral era contarlo con la franqueza con que administro morfina, exacta, sin adornos y respetando la dosis. Usted, lector, creerá lo que desee. Yo solo me limito a relatar lo que presenciamos Alma y yo, a las 4:12 de aquella guardia, cuando una presencia que conocía cada paso de un protocolo crítico decidió quedarse a terminar su turno. Ronda de las 3:13. Me llamo Andrea Lozano, enfermera especialista de terapia intensiva en el Hospital Civil de Monterrey. Llevo 10 años habituada a los chillidos irregulares del monitor y al olor metálico que deja la sangre coagulada en las vendas. Creía haber visto todo lo que un cuerpo humano puede soportar hasta aquella guardia de sábado, cuando descubrí que hay presencias capaces de reanimar lo que la ciencia declara muerto y de quebrar la lógica con la paciencia de una pinza quirúrgica mal puesta. Rindo este testimonio sin adornos. Si mañana renuncio, quiero que al menos quede constancia de lo que acecha en el turno de la madrugada. Eran las 23:45 del 11 de octubre de 2024. Me asignaron la sala 25A, un cubículo individual reservado para quemados graves. El paciente era Rodrigo Benavides, bombero rescatado de un incendio industrial, presentaba 70% de superficie corporal comprometida, injertos recientes y ventilación invasiva al 60% de FIO.
Sus signos sugerían batalla cuesta arriba, pero la familia insistía en milagros. Yo anotaba variables cada 15 minutos, acompañado solo por el interno Julio Salgado, nuevo y ansioso por impresionar. Cuando sellé la puerta presurizada, el silencio quedó denso, apenas modulado por el ritmo de la bomba de infusión. A medianoche regresé con apósitos frescos. Cerré la cortina y me dispuse a desbridar las ampollas del antebrazo. De pronto escuché como una tijera mosquito caía detrás de mí. No la había dejado allí. Al girar, la vi oscilar sobre el suelo limpio, como si la hubiesen soltado segundos atrás. Sentí una presión en el pecho, pero forcé la calma, gravedad, vibración, nada más, me dije. Aún así, cuando intenté colocar la tijera en la bandeja, el metal estaba helado, casi escarchado, incompatible con la temperatura ambiente de 28 grados centígrados del aislamiento. Terminé la cura, actualicé el expediente electrónico y salí a la central de enfermería para imprimir la gráfica. Allí me aguardaba Julio con los ojos abiertos de más, Lick, vea la pantalla. En el registro de Rodrigo aparecía una nota firmada con mi usuario a las 22:30, media hora antes de mi turno, indicando cambio total de sondas, piel íntegra, sin sangrado. Palidecí, a esa hora yo estaba recibiendo el pase de guardia 4 pasillos atrás. Julio juró que nadie más entró. Eliminé la nota creyendo en un error del sistema, pero el log mostraba autenticación con mi huella digital. A la 1:05 sonó la alarma de presión del ventilador, 28 centímetros HO, límite crítico. Corrí. Todo parecía correcto hasta que escuché un murmullo apenas audible, una voz femenina junto a la cabecera que repetía, inspira, ahora expira. No venía del intercomunicador, provenía de la esquina donde reposaba la mesa de curaciones. Julio llegó detrás de mí y preguntó, extrañado, quién estaba dictando maniobras. Fingí seguridad y ajusté la presión. Rodrigo se estabilizó a 22 centímetros HO. Al retirar el estetoscopio de su tórax, el paciente, sedado profundo, pronunció un nombre sin abrir los ojos, Claudia. No tenía parientes con ese nombre, registré el dato en silencio. En el descanso de las 2 me aventuré al archivo muerto del subsótano. Entre carpetas olvidadas encontré un reporte de 1996 sobre una enfermera llamada Claudia Martínez de la Fuente, fallecida por sepsis tras un pinchazo en la antigua unidad de quemados, donde hoy está la sala 25A. El documento describía su obsesión por perfeccionar las curas y registrar cada procedimiento para evitar que el dolor se quedara sin voz. Me estremecí. El estilo de notas coincidía con la entrada fantasma de mi expediente. A las 2:37 la línea del capnógrafo se desplomó. Entré corriendo y encontré a Rodrigo sin tubo, el TET reposaba en la almohada, sujetado por cinta quirúrgica doblada con esmero, como si alguien hubiese preparado la extubación electiva. El paciente respiraba por sí mismo, saturando 94%, algo impensable según su última gasometría. Mientras ajustaba el CPAP, escuché otro tic metálico, el frasco de clorexidina giraba solo sobre sí mismo. Julio se quedó inmóvil, mirando cómo la tapa se abría y unas gotas caían exactas sobre la herida, desinfectando la zona donde minutos antes planeábamos limpiar. Fue la primera vez que sentí miedo genuino, aquella presencia no buscaba asustar, sino reemplazarnos. Quise despejar la mente y caminé hasta la máquina de café. Al volver, advertí que el pasillo parecía 3 pasos más corto, las baldosas finales habían cambiado de posición y la puerta de 25 aparecía más cerca del módulo de enfermería. No era alucinación, el tapete antideslizante con número seriado estaba pegado al piso y ahora quedaba justo ante la puerta, cuando siempre hay 1,5 metros de separación. Julio lo confirmó con su aplicación de medición láser. Registramos la anomalía, conscientes de que solo nos creeríamos entre nosotros. A las 3:13, hora que aparece en casi todas las leyendas del hospital, los monitores de 3 salas contiguas colapsaron a la vez, mostraron líneas planas durante 5 segundos y luego regresaron a sus valores previos. Eso activó el código 45, fallo eléctrico severo. Sin embargo, las luces no titilaron y el generador no se encendió. Era como si un circuito invisible hubiese reiniciado únicamente las terminales conectadas al ala de quemados. Técnicos eléctricos llegaron, revisaron cables, no hallaron cortos. Uno de ellos,
veterano, comentó que esa zona tiene su propia voluntad desde el incendio del 95. Volví a la sala, Rodrigo dormía sin signos de agobio. En la mesa auxiliar, la pila de gasas usadas se había convertido en un cuadrado perfecto, doblado 8 veces, tal como se enseña en la escuela, pero nadie en la práctica diaria pierde tiempo en pliegues académicos. Sobre la gasa descansaba una cofia blanca, amarillenta por los años, bordada con las iniciales CMF. Sentí punzadas en las sienes, el uniforme actual no usa cofias desde 2010. Tomé la pieza con pinzas y la guardé dentro de una bolsa estéril. Julio, temblando, insistió en llamar al jefe de guardia. Yo temía que nos tacharan de incompetentes. Opté por usar la misma meticulosidad de la intrusa, realicé cura completa siguiendo cada paso de la guía de 1995 que hallé en la carpeta, esperando que la presencia se sintiera satisfecha. Mientras suturaba la última ampolla, percibí una mano apoyarse leve en mi hombro, el guante chirrió contra mi plástico desechable. No era Julio, estaba fuera revisando medicación. Sentí un latido inusual, como si un segundo pulso acompañara mi muñeca. Al terminar, el monitor mostró parámetros perfectos, saturación 98%, frecuencia 80, presión 120/70. Jamás había visto tal recuperación en un quemado crítico. A las 4:10 Rodrigo abrió los ojos, lúcidos por primera vez. Tomó aire sin dolor y, con voz ronca, soltó. Licenciada, la señorita Claudia dice que gracias por ayudarla a terminar su ronda. Se me nubló la vista. Pregunté qué más recordaba. Respondió que, mientras dormía, sentía una mano fría cambiando las vendas y que le cantaban una canción infantil para arrullarlo. La canción, reconocí luego, era del repertorio de rondas nuevoleonesas de los 70. Antes de amanecer, decidí tener prueba tangible. Coloqué mi celular sobre la mesa, activé la grabadora y simulé dejar la sala. Me quedé tras la puerta de vidrio. Pasaron 3 minutos. Se escuchó el roce de bolsas plásticas y la voz femenina, nítida esta vez, diciendo, checklist completado. Pendiente extubación verbal. Revisé el video, el tubo endotraqueal se movía solo, como si alguien invisible repasara su fijación, y el termómetro electrónico se deslizaba hasta la axila del paciente sin mano visible. Guardé el archivo temblando. A las 5:12, al cambiar de turno, todo el hospital sufrió un corte de luz real de 20 segundos. Al volver la corriente, la grabación estaba corrupta, aparecía en negro con el nombre de archivo renombrado a Claudia-Fin. La bolsa estéril con la cofia se encontraba vacía. En su lugar, descansaba un estetoscopio Littmann modelo 1993, idéntico al que salía en la foto de archivo. Nadie supo explicarlo. Mantenimiento juró que las cámaras de pasillo no registraron entrada o salida. Rodrigo fue dado de alta 3 semanas después, con injertos aceptados y sin traqueostomía. Es caso de estudio de la universidad, pues nunca requirió diálisis y cicatrizó a ritmo de deportista. Cada vez que viene a control, deja claveles blancos junto a la placa conmemorativa de personal caído en servicio, donde figura el nombre de Claudia Martínez de la Fuente. Yo sigo en terapia intensiva. En el bolsillo, guardo el Littmann de 1993, lo limpio cada guardia, pero siempre huele a algodón empapado en solución de yodo viejo. Cuando calibramos ventiladores antes del pase, frecuentemente escucho un clic en la perilla. La presión se fija en 22 centímetros HO, el mismo valor que estabilizó a Rodrigo. He aprendido a no pelear contra la presencia. Si la luz titila y las gasas vuelven a doblarse en cuadrados perfectos, murmuro gracias, Claudia, y sigo con mi ronda. Quizá, mientras se mantenga ocupada salvando vidas, la frontera entre nuestro mundo y el suyo permanezca tan fina como la línea verde del monitor, esa que ella domina mejor que todos los residentes juntos. Y yo, enfermera de ciencia, dejo un espacio en mi informe por si esa mano que ya no pertenece a ningún cuerpo decide intervenir y escribir, una vez más, datos que ningún algoritmo podría predecir. Guardia oscura en la clínica de San Miguel. Me llamo Daniela Vega Ramírez, enfermera general, 33 años cumplidos y cicatrices suficientes para saber que la sangre coagulada no brilla como en las series.
Trabajo desde 2021 en la Clínica de San Miguel, un hospital público encajado entre cerros y cafetales en la Sierra Mixteca de Oaxaca. Es un edificio de 2 pisos, levantado en los 70 con bloc hueco y pasillos que huelen a sosa cáustica vieja. Lo llaman el Sanatorio de los Lamentos desde antes de que yo llegara, pero nadie quiso explicarme por qué hasta aquella guardia del 6 de marzo de 2025, cuando descubrí que las hojas de evolución pueden ser más frías que la piedra de una tumba. Eran las 23:18 cuando la ambulancia rural se detuvo frente a urgencias. Bajaron una camilla rígida con una mujer inconsciente, ropa campesina quemada y vendajes improvisados con bolsas de azúcar. Los paramédicos apenas sabían su edad aproximada, 30 y tantos, la hallaron en la cuneta tras volcar la camioneta de jornaleros. Nadie la reclama, aquí traen su expediente vacío. La ingresamos a sala 2A, un cubículo aislado porque tenía quemaduras de 2º grado y fractura expuesta de húmero. Mientras completaba datos, el jefe de guardia me advirtió: no hay familiares, la fiscalía tardará. Anota como no identificada y vigílala. Asentí, sin saber que esa ausencia de nombre abriría la puerta a algo mucho peor que una septicemia. A las 07 comencé la primera ronda. La clínica dormía. Solo se oía el zumbido del generador diésel y el repique de lluvia contra los tragaluces. Al acercarme a sala 2A, la iluminación fluorescente bajó 1 grado, como si alguien girara un dime fantasma. El corazón de la paciente latía a 88 lpm, saturaba 94% con oxígeno al 40%. Anoté valores, revisé vendajes y me aparté a preparar antibiótico. Al volver, vi que la sábana estaba estirada con dobladillo perfecto a la altura del tórax y el apósito del brazo fracturado ostentaba un nudo de vendaje quirúrgico, idéntico al que enseñan los manuales de 1960 pero que hoy nadie usa. No había otro personal en el pasillo. La terminal de enfermería es un equipo Pentium oxidado. Registré signos a las 0:32 y apagué la pantalla. 5 minutos después regresé para agregar la dosis de ceftriaxona. El sistema mostraba otra entrada, marcada a 0:28 con mi usuario. Paciente responde al nombre de Soledad. Dolor controlado. Piel tibia. Vendaje actualizado. Sentí un puño de hielo en el estómago. Yo jamás había oído Soledad, ni había cambiado vendaje alguno. Verifiqué el log, la firma era mi huella. Tomé captura de pantalla con el celular, la imagen se guardó en negro. A las 01:10 saltó la alarma de presión arterial, 190/110. Corrí. La mujer forcejeaba en semiconciencia. Le hablaba para calmarla y, sin querer, pronuncié el nombre que el sistema había escrito: Soledad, tranquila. En el instante que lo dije, su pulso bajó a 100. Sentí un olor penetrante, dulzón, éter, prohibido desde hace décadas. No provenía del carro de anestesia, cerrado con candado, sino de la frisa de la paciente, que estaba húmeda y fría como si alguien hubiera vertido gotas recién destiladas. Regresé a estación de enfermería por midazolam. Al dar vuelta, vi una silueta femenina en el marco de 2A, baja estatura, cofia triangular, bata almidonada. Creí que era Leti, la practicante, pero cuando parpadeé, la silueta se disolvió dejando un destello celeste, idéntico al fósforo de una pantalla de rayos X. Corrí a la sala, puerta cerrada, paciente dormida, monitores estables. Se me erizaron los brazos al notar una marca de suela de tacón antiguo sobre el piso húmedo. Busqué a Jacinto, camillero veterano. Le conté lo que vi. Bajó la voz. Dicen que eso es la licenciada Mercedes Urita, la primera supervisora del hospital. Murió aquí en 1979, intoxicada cuando incendió un generador tratando de mantener luz para cirugía. Era menudita, cofia blanca y tacones negros. Los viejos juraban que cuidaba a los que llegaban sin nombre, les ponía nombre ella, que no murieran como NN. La piel se me heló. Pregunté por qué nadie me lo había dicho. Jacinto chasqueó la lengua, porque si lo sabes, te busca. Y si te busca, te pone a trabajar para ella. A las 2:45 el saturómetro pitó, 82%. Vi que la mascarilla estaba fuera de lugar. Antes de ajustarla, la paciente abrió los ojos y, con voz ronca, dijo: «Licenciada, ¿ya terminó la sutura?». Miré su brazo, la fractura expuesta estaba cerrada con puntos de seda negra, la piel alineada milimétricamente.
No había sangre fresca, solo la línea de sutura impecable. Jamás habría podido hacerlo sola sin práctica traumatológica, y menos en 10 minutos. Nadie registró procedimiento alguno. Encendí la luz quirúrgica portátil, cada punto estaba rematado con nudo de cirujano perfecto, estilo antiguo. Sentí mareo. Letty apareció en la puerta, vio la sutura y salió corriendo al baño a vomitar. Mientras comprobaba pulsos, encontré dentro del vendaje torácico una gasa antigua, amarillenta. Tenía bordadas con hilo rojo las iniciales MZ y la frase "No se va nadie sin nombre". La guardé en bolsa estéril y salí a reportar a dirección. El pasillo estaba a oscuras, solo la luz de emergencia mostraba sombras alargadas. Cada lámpara parpadeaba al paso, como si algo caminara delante de mí. Al volver a la computadora, otro asentamiento, 313, procedimiento primario finalizado. Paciente estable. Firma, MZ. Al pie, mi nombre aparecía a modo de corresponsable. Quise borrar la entrada, el mouse no respondía. Sentí un soplo frío en la nuca y la pantalla titiló. Quedó negra y devolvió un reflejo en el cristal, la silueta de la supervisora detrás de mí, cofia iluminada. Me giré con el corazón brincando, no había nadie. A las 4:20 el jefe médico llegó alertado por mis llamadas. Miró la herida cerrada, la presión normalizada, la gasometría casi perfecta. Dijo que yo y el ortopedista nocturno habíamos hecho un milagro. Le expliqué que no había ortopedista ni sutura programada. No me creyó. Revisó la terminal, las notas aparecían con nuestras firmas. Cuando mencioné a la enfermera Mercedes, frunció el ceño y ordenó descanso, insinuando que estaba saturada. Al alba, la fiscalía trajo la ficha dactilar de la paciente, Soledad Zurita. Apellido idéntico al de la supervisora fallecida. Hermana nieta, dijeron. Viajaba de regreso al pueblo cuando volcó la camioneta. Mis piernas se aflojaron. Mercedes había asegurado que su pariente no muriera como desconocida. Cuando Soledad despertó, lo primero que pidió fue ver a la licenciada chiquita que la cosió. Contuvimos la respuesta. Le conté que estaba a salvo. Ella tocó la sutura y murmuró: "Esa puntada la hace mi abuela en las cobijas". Soledad sanó con velocidad casi absurda. 3 semanas después fue dada de alta. Antes de irse, dejó un ramo de siemprevivas en la capilla del hospital y una nota: "Gracias por verme". Nosotras no olvidamos. La gasa bordada que guardé se desintegró a los días, dejando solo las letras MZ pegadas al plástico. La computadora aún muestra, cada madrugada a 0:28, un cursor que parpadea solo y crea una línea vacía bajo mi usuario. Yo la dejo ahí, no la borro. Cuando salgo de la sala de noche, escucho tacones diminutos golpeando despacio y un olor a éter cruza como brisa. Entendí que hay juramentos que no acaban con la muerte. Algunas enfermeras siguen contando gotas, firmando evoluciones y cosiendo piel rota aunque ya nadie las vea en la nómina. Por eso, cuando entra un paciente sin identificación, lo primero que hago es preguntarle su nombre o inventarle uno antes de conectar el suero. No vaya a ser que Mercedes Zurita aparezca detrás, con su cofia firme y sus tacones de 1979, exigiéndome que aprenda la lección que ella selló con humo de generador en la ronda de la noche. Nadie se queda sin nombre, ni sin sutura. Turno de silencio en la maternidad. Testimonio de Laura Cristina Saucedo, enfermera obstétrica, escrito la madrugada del 29 de abril de 2025, Ciudad Obregón, Sonora. Nunca tuve miedo de la sangre ni de los gritos de parto, crecí entre gallinas degolladas y tormentas de polvo. Pero el pasillo de la maternidad 4Po, un anexo ruinoso que el Hospital General mantiene abierto solo porque no hay camas, me enseñó que existen terrores más afilados que un forceps mal calibrado. El mío empezó hace 3 semanas, cuando acepté cubrir el turno de medianoche que nadie quería, jueves, 23 a 7, 2 enfermeras menos por incapacidad y un médico residente que aún confunde placenta con hematoma. Eran las 0:41 cuando ingresó Araceli Dávila, 24 años, primigesta, en labor desde hacía 30 horas en su casa. Llegó pálida, casi sin presión, el vientre duro como tambor. El obstetra de guardia,
el doctor Rivera ordenó traslado inmediato a quirófano por desprendimiento prematuro de placenta. Pero los quirófanos estaban ocupados con un politrauma y una cesárea gemelar. Tuvimos que estabilizarla dentro de sala 7, una habitación olvidada que todavía huele a cloroformo porque el recubrimiento poroso del techo nunca se renovó. Mientras colocaba 2 vías venosas vi que los focos del techo parpadeaban, como si alguien soplara la corriente. Guerrero, mi compañero camillero, murmuró otra vez esa luz y apretó la mandíbula. Le dije que fuera por O negativo, pero se quedó quieto señalando la pantalla del monitor, latidos a 0. El cable aún no estaba conectado. Respiré hondo pensando en la mala broma de la estática, enchufé los electrodos y el ECG arrojó 135 LPM. La electricidad había adivinado un pulso inexistente. No dije nada, preferí atribuirlo a interferencia. Sin embargo, sentí un escalofrío que no provenía de la brisa del mini split averiado. A la 1:27 Araceli gritaba de dolor. Su útero se convertía en piedra. Decidí subir la oxitocina, pero el frasco de Harman colgado a la derecha empezó a balancearse como columpio. Las puertas y ventanas estaban cerradas, el ventilador apagado. Guerrero empalideció y sujetó la varilla. Por el refuerzo de la mampara, vi un reflejo diminuto, la silueta de una mujer con cofia antigua, recogiendo el frasco y empujándolo. Cuando giré, no había nadie, solo el tintineo de la cadena y el gotero acelerado, goteando a 35 ml/min, exactamente el flujo que yo pensaba programar. ¿Tú lo moviste?, susurré. Ni de chiste, respondió, tragando saliva. Fue ella. Me enfadé, jamás creí en la enfermera fantasma que los pasantes describían entre tacos fríos. Pero el equilibrio perfecto de aquel frasco me dejó sin palabras. Teníamos 3 partos más en prelabor. Rivero atendía la cesárea gemelar que seguía sangrando. Volví a sala 7 a las 2:05 y encontré la tablilla a pie de cama con datos que yo no había escrito. Paciente, Araceli Díaz, no Dávila. Grupo O. Alergias, ninguna. Plan, PV asistido, evitar bisturí. Firmado, HPRAM. No había marcador cerca y Díaz estaba escrito con plumón rojo descontinuado hace años. HPRA fue jefa de maternidad hace 2 décadas, murió en 2006, el mismo año que construyeron el anexo 4O. Intenté borrar el nombre, la tinta goteó como sangre aguada y dejó la superficie limpia. Un sudor frío se apoderó de mi nuca. Verifiqué la bolsa de sangre, era O negativo, el tipo correcto que Guerrero aún no me había entregado. A las 2:48 Araceli empezó a convulsionar por hipertensión súbita. Corrí al carrito de medicamentos, estaba vacío, excepto por una jeringa precargada con sulfato de magnesio 4 gramos, rotulada con fecha del día y mis iniciales, LCS. Yo no la preparé. Tampoco había sulfato en la farmacia de guardia, agotado desde la semana pasada. Sin tiempo para investigar, lo administré. La convulsión cedió, la presión descendió a 140/90 y la mujer recuperó el color. Mi ética gritaba que había usado un fármaco de procedencia dudosa, pero la ciencia observó un milagro farmacológico imposible. El trabajo de parto progresó con una celeridad que ningún manual explica, de 4 centímetros a 9 centímetros en 40 minutos, pese al agotamiento y la hemorragia. Pedí abrir quirófano, seguía ocupado. Rivera ordenó parto en sala 7. Cuando quiso entrar, la puerta se trancó. La manija no giraba. El cerrojo es interno, solo se bloquea desde dentro para aspiración de lactantes. Ninguno de nosotros lo había activado. Quise abrir yo, tampoco pude. Rivera golpeó y maldijo. Araceli gritaba, el hombro del bebé asomaba. Sin médico ni pediatra, me sentí atrapada. Recordé la leyenda de que 4O elige quién puede pasar. Entonces el pasillo se oscureció y la ranura del ventanal filtró una luz verdosa, la misma luz que emiten los negatoscopios de rayos X. Oí un clic metálico, como si se liberara el cerrojo. La puerta se abrió suave. Rivera tropezó al entrar, empujado por un aire helado. ¿Quién abrió?, preguntó. Nadie contestó. Pero el carrito de parto ya estaba junto a la cama, con pinzas y tijeras alineadas como foto de catálogo, cuando yo lo había dejado en la otra esquina. 3:29, Araceli, exhausta, coronó.
El cordón nuchal estaba tan apretado que la cabeza del bebé parecía un muñeco morado. Pedí tijeras, Rivera temblaba. Antes de acercarme, el cordón se deslizó solo sobre el mentón del bebé, como si lo hubieran aflojado desde adentro. El recién nacido salió con un bramido y la piel se volvió rosada. Solo tuve que succionar secreciones, ni siquiera necesitó balón mascarilla. Rivera tartamudeó una orden sin sentido. Guerrero se santiguó. Tramité el pinzamiento, sin embargo, la pinza que apareció misteriosamente fijada ya, perfecta, a 3 centímetros de la piel, el estándar exacto de la guía de 1992 que solo las enfermeras viejas siguen citando. Llevé al bebé a la incubadora portátil. Al salir escuché tacones golpeando el suelo de linóleo, cadenciosos, aproximándose. No podían ser de goma, ninguna usa zapatos de tacón en obstetricia. Seguí el sonido hasta el corredor, se detuvo antes del ángulo que conduce al archivo. Al enfocar linterna, vi polvo en suspensión dibujando la silueta de un pie femenino suspendido en el aire, luego nada, solo silencio. Cuando volví, Araceli dormía, sus signos perfectos. Rivera temblaba sentado contra la pared. Me mostró su reloj, se había detenido a las 3:33, el segundero vibraba como atrapado. Recordé que las historias mencionan las 3:13 como hora de la ronda de la licenciada Perea. En estación quise documentar el parto. La computadora mostraba la evolución completa, tiempos de dilatación, minutos de expulsivo, Apgar de 8 a 9 y una firma HPM and LCS con fecha 6 de marzo de 1985. Me incliné, el equipo parpadeó y la fecha cambió a 2025. Cerré sesión, al abrir de nuevo faltaba la nota. Solo quedaba un renglón en blanco, mis manos sudaban. Limpié el teclado, pero olía a mertiolate, descontinuado hace 15 años. A las 4:17 todo el ala quedó en penumbra, se cortó la energía. El generador debía arrancar en 10 segundos, pero tardó 30. Durante ese lapso oímos un carrusel de murmullos cruzar el techo, voces cansadas repitiendo oxitocina, pinzar, suturar, en un latín clínico que ya no usamos. Cuando las lámparas se encendieron, sala 7 relucía impecable, ni sangre en el piso, ni gasas sucias. Araceli descansaba con el bebé lactando, algo fisiológicamente improbable tras un desprendimiento placentario. La bolsa recolectora marcaba apenas 200 mililitros de sangrado total. Un prodigio, según Rivera, yo sabía que, horas antes, el útero se había convertido en una granada a punto de estallar. Faltando 20 minutos para el relevo, quise guardar la carpeta en el archivo. Al abrirlo, un frío polar me atravesó. Todas las fichas de partos viejos exhibían huellas de dedos, diminutas, impresas en polvo gris. Busqué el expediente de Perea, había desaparecido. En su lugar encontré un papel nuevo, paciente SD dada de alta estable, seguimiento en 7 días. Abajo, tinta azul, gracias por asistir. H. Sentí que esa H era una sonrisa invisible dirigida a mí. A las 6:45 llegó la trabajadora social. Al revisar el registro, encontró 2 altas, la mía, en blanco, y otra firmada por H. Perea AM. Perfil biográfico inexistente en el año 2025. Pensó que era broma. Yo, en cambio, sentí un alivio extraño, la licenciada había terminado el caso, su turno, aparentemente, concluía cuando una madre sin recursos salía viva, con nombre adjudicado. Araceli, o Araceli Díaz, como la tabla quiso, acudió a la revisión una semana después. Traía costuras de ginecólogo experto, ni un hilo suelto. El bebé, sano. Mientras le retiraba puntos, me susurró que la enfermera chiquita de zapatos duros le cantó una nana sobre lirios del río y le dijo que se llamaría Soledad si nacía niña. Le puso ese nombre. Desde esa noche, el pasillo de 4 o ya no huele a cloroformo, sino a mertiolate fresco a las 3:33. Y cada que alguien ingresa sin identificación, la computadora se enciende sola y deja un cursor parpadeando, esperando que alguien lo llene antes de que HPM firme por los dos. Yo, Laura Cristina Saucedo, sigo cuidando partos y jurando que solo creo en el protocolo. Pero cuando el gotero se balancea sin viento, bajo la vista y agradezco en voz baja a la enfermera que, aún muerta, defiende que ninguna mujer pise la morgue sin nombre ni hijo.
Si acaso lees esto entre alarmas de monitor y olor a yodo, recuerda, en los hospitales viejos, la vida se escribe con tinta que no siempre se ve bajo luz blanca. Y hay manos minúsculas, enfermeras que no figuran en nómina, que la empujan hacia adelante, aunque sea necesario sacudir la realidad para sellar un turno que jamás termina. El turno que nadie quería. Desde hace años trabajo como enfermera en el Hospital General de Tijuana. El turno nocturno siempre ha sido duro, pero nada me preparó para lo que viví en el pabellón de urgencias una madrugada de martes. Todo comenzó cuando asignaron a la nueva jefa de piso. Se llamaba Mónica, una mujer seria, muy profesional, pero extrañamente interesada en que nunca se dejara sola la habitación 7. Desde que llegó, insistía, esa cama no debe quedarse vacía. Aunque no haya pacientes, pónganle sábanas limpias y mantas. Tiene que parecer ocupada. Nadie entendía por qué. Algunos pensaban que era superstición o alguna vieja tradición, pero yo sabía que había algo más. La habitación 7 estaba al final del pasillo, donde apenas llegaba la luz. Siempre estaba más fría que las demás, y cada vez que me acercaba a dejar medicinas o revisar las camas, sentía una incomodidad rara, como si alguien me observara desde adentro. La primera vez que me tocó quedarme sola de noche fue cuando Leti, mi compañera, pidió un cambio de turno. No me siento bien, dijo. Pero su cara me dijo otra cosa, miedo. Aquella noche, mientras hacía rondas, pasé frente a las 7 y vi que la puerta estaba entreabierta. Revisé la bitácora, no había nadie asignado ahí. Me acerqué con cuidado. Cuando empujé la puerta, todo parecía en orden, salvo por un detalle, las sábanas de la cama estaban arrugadas, como si alguien se hubiera levantado de ahí hacía apenas unos minutos. Pensé que quizá otro enfermero la había usado para descansar sin avisar. Cerré la puerta y seguí con mi ronda, aunque con el estómago apretado. Fue a las 3:21 de la mañana cuando escuché el monitor cardíaco de esa habitación sonar. Un pitido largo, continuo. Código azul. Corrí al cuarto con el desfibrilador, aunque según el registro, no debía haber nadie ahí. Cuando entré, el monitor marcaba línea recta. Pero no había paciente. La cama estaba vacía. Volteé a ver la pantalla. Decía paciente 7, García D. Ese nombre me heló la sangre. García Dolores. Había muerto 3 años antes. Recordaba su caso porque yo estuve esa noche. Una señora de 82 años que llegó por insuficiencia respiratoria. La pasamos a las 7 porque era la única libre. Murió a las 3:13 de la madrugada. Tranquila. Sin gritar. Sin hacer ruido. Pero esa noche, después de su muerte, los aparatos empezaron a fallar y una enfermera renunció diciendo que había visto a una mujer de bata blanca sentada junto a la cama vacía. Nadie le creyó. Después de eso, las 7 se cerró durante meses. Hasta que Mónica llegó y decidió reabrirla. Apagué el monitor, anulé el registro y me dije que debía haber sido un error técnico. Al día siguiente, el técnico de mantenimiento juró que esa máquina estaba desconectada. Esa fue solo la primera noche. Las siguientes semanas, cosas pequeñas comenzaron a pasar. Se perdían pinzas, los termómetros aparecían rotos, y lo peor, los bebés recién nacidos lloraban solo cuando pasaban frente a esa puerta. Una madrugada, escuché pasos corriendo por el pasillo. Pensé que era uno de los internos, pero cuando me asomé, no había nadie. Solo vi la puerta de las 7 abierta de par en par. Esta vez, decidí entrar. Encendí la luz. Todo parecía normal, pero había algo en el aire, como si estuviera más espeso. El olor a desinfectante era más fuerte ahí, casi irrespirable. Y luego lo vi. En la pared, detrás de la cama, alguien había escrito con marcador negro: no la dejes sola. No era letra de doctor. Era temblorosa, desigual, como escrita con desesperación. Llamé a Mónica al instante. Le pedí hablar en privado. Le dije todo. Ella me escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé, solo dijo: sabía que pasaría contigo tarde o temprano. Todas las que se quedan solas en ese turno la ven. A mí también me pasó. Me contó que cuando era pasante, en otro hospital, también vio a una paciente que supuestamente ya estaba muerta. La vio sentarse en la cama, sin decir nada.
Solo mirarla. Dijo que lo que más la marcó fue que su rostro no tenía expresión. Solo los ojos. Como si supiera todo sobre ti. Por eso pido que la cama no se vea vacía, me dijo. Si la dejas sola, viene por ti. Esa misma noche, me ofrecía hacer la ronda sola, como para demostrarme que no tenía miedo. Caminé por los pasillos, revisé monitores, tomé signos. Todo en orden. Hasta que llegué al pasillo de las 7, la luz estaba apagada. Solo se filtraba la del fondo, y en el reflejo del vidrio, vi una figura sentada en la cama. Me paralicé. Era una mujer delgada, cabello blanco, bata de hospital. No se movía. Solo estaba ahí, con la cabeza agachada. Pensé que me estaba imaginando cosas. Di un paso hacia la puerta. Otro. Y cuando estaba a punto de tocarla, la figura levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. Salí corriendo. Mónica me encontró en los vestidores llorando. Le pedí el cambio de área. Me lo negó. No te sirve huir. Ya te vio. A los días, una enfermera nueva fue asignada al turno conmigo. Se llamaba Romina. Muy joven, apenas salida de la escuela. No sabía nada de la historia de las 7. Le advertí, nunca entres ahí sola. Y siempre asegúrate de que haya alguien en el cuarto. Aunque sea un maniquí, se rió. Pensó que le estaba jugando una broma. Esa noche, Romina no apareció a su hora de descanso. La buscamos. Nadie la encontraba. Hasta que un celador la vio, estaba sentada en la cama de las 7, completamente inmóvil, con la mirada perdida. No respondía. No hablaba. Tuvo que ser trasladada al área de psiquiatría. Dijeron que tuvo una crisis disociativa. Pero yo la vi antes de que la sacaran. En su bata, había escrito con su propia sangre, no la dejen sola. Esa frase me atormenta desde entonces. Llevo semanas sin poder dormir bien. Me despierto justo a las 3:13, sintiendo que alguien está parado junto a mi cama. He cerrado todas las cortinas de mi casa, puse cruces en las puertas, pero no sirve. Hace 2 días, alguien dejó un papel doblado en mi casillero. Solo decía, te toca a ti. Nadie en el turno dijo haberlo dejado. Estoy escribiendo esto por si mañana no vuelvo al hospital. Hoy me asignaron otra vez sola en el pasillo de urgencias. Y la habitación 7 está vacía, ya no pienso correr. Voy a quedarme ahí hasta las 3:13. Voy a ver qué quiere. Si alguien lee esto, no cometan el mismo error que yo. No dejen sola esa cama, porque cuando ella se siente olvidada, viene por ti. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.